Hola, bienvenidos a Academia EPI-ILD. Mi nombre es Santiago Uteri y hoy vamos a ver la comparación de las guías de neumonitis por hipersensibilidad de la ATS, JRS y ALAT versus las guías de CHEST y vamos a ver las diferencias que tienen en la clasificación de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. Empezamos. Hay 4 elementos que tenemos que siempre recordar para el proceso de diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad. Ya vimos en el video anterior la tomografía computada de alta resolución. También tenemos que tener en cuenta siempre el interrogatorio específico para detectar el antígeno o la IgG específica para detectar la exposición antigénica. Por otro lado, tenemos también el lavado broncoalveolar con recuento celular diferencial y la anatomía patológica. Pero recordad siempre 3, la tomografía, el interrogatorio y el lavado broncoalveolar. Esos son los 3 elementos más importantes. Las 2 guías de neumonitis por hipersensibilidad hacen referencia a este artículo del 2017 de Christopher Ryerson, donde un grupo de expertos se pusieron de acuerdo en qué le van a llamar enfermedad intersticial inclasificable. Eso es cuando hay un diagnóstico provisional del menos del 50%. Tenemos menos del 50% de confianza para decir que un diagnóstico tiene un nombre y apellido. Si tenemos esa confianza tan baja, bueno, eso es una enfermedad intersticial inclasificable. Pero si empezamos a sumar elementos de diagnóstico, vamos a llegar a tener un diagnóstico provisional de baja confianza o de alta confianza, o si superamos 90% de confianza, ya le podemos poner un diagnóstico definitivo de una enfermedad intersticial. Y esto se aplica para todas las enfermedades intersticiales y en este caso lo que vamos a ver es que tanto las guías ATS, JRS y ALAT como las guías CHEST hacen referencia a este artículo para poner diagnóstico provisional de baja confianza, moderada confianza o alta confianza o diagnóstico definido de neumonitis por hipersensibilidad. Cuando estamos frente a un caso que tiene una tomografía computada típica de neumonitis por hipersensibilidad, el siguiente paso, según las guías, es buscar el antígeno, buscar la exposición. Si encontramos la exposición, fíjense que todas las columnas quedan como verdes, o sea, estamos muy cerca del diagnóstico, un diagnóstico definitivo, un diagnóstico de alta confianza, solo si realmente encontramos esa exposición, si encontramos ese antígeno. Si al interrogatorio o con la IgG específica no lo encontramos al antígeno, quizá el siguiente paso sería pedirle un lavado broncoalveolar en busca de la linfocitosis, pero ya estaríamos también muy cerca del diagnóstico. Cuando estamos frente a un paciente con una tomografía computada compatible con neumonitis por hipersensibilidad, pero que no es la tomografía computada más perfecta de neumonitis por hipersensibilidad, en esos casos tenemos que hacer el proceso de diagnóstico. Entonces busquemos específicamente la exposición al antígeno, ya sea por el interrogatorio o por la búsqueda de IgG específica para ese antígeno. Y acá sí, tenemos que pedir un lavado broncoalveolar con recuento celular diferencial para ver si el paciente tiene linfocitosis. En esos casos quizá nos vamos a estar aproximando al diagnóstico con mucha certeza, pero si nos quedan dudas vamos a tener que pedir la anatomía patológica, que recuerden que la hacemos por biopsia transbronquial, criobiopsia o por biopsia quirúrgica. Existen algunos casos que son más desafiantes en neumonitis por hipersensibilidad. Son esos casos que inicialmente no los pensamos como neumonitis por hipersensibilidad porque tienen un patrón de UIP típico con gradiente apicobasal que uno sospecha quizá una fibrosis pulmonar idiopática, o aquellos casos que tienen una neumonía intersticial no específica como patrón radiográfico donde uno quizá sospecha inicialmente una enfermedad autoinmune, o aquellos casos que tienen incluso un patrón de neumonía organizante, donde también uno quizás sospecha una enfermedad autoinmune. Y sin embargo, al interrogatorio pueden tener una exposición positiva, o sea, detectamos un antígeno en el interrogatorio sistematizado. Recuerden, a todos los pacientes con enfermedad intersticial, por más de que ustedes sospechen enfermedad autoinmune, tienen que hacerle un interrogatorio específico para detectar si tienen exposición a antígeno. Y fíjense en estos casos, si pasa esa situación, con esta tomografía indeterminada deberíamos avanzar y pedirle, por ejemplo, un lavado broncoalveolar para ver si tiene linfocitosis y en algunos casos la anatomía patológica. Y es ahí, con la anatomía patológica, por ejemplo, en una biopsia transbronquial, en una criobiopsia o en una biopsia quirúrgica, donde vamos a tener el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad en estos casos desafiantes.
Existen las guías CHEST también para neumonitis por hipersensibilidad y fíjense la diferencia. Lo primero que nos menciona estas guías es que busquemos el contexto clínico, o sea, la exposición antigénica. Si realmente identificamos un antígeno en el interrogatorio, puede ser un antígeno bien claro, identificado, o un antígeno no tan claro. Esto realmente nos pasa en el día a día, que nos cuesta definir si lo que nos está diciendo el paciente es una exposición antigénica importante o no. Y por otro lado, puede ser que esté como negativo, ¿no?, al interrogatorio. Pero siempre nos quedan dudas. La realidad es que cuando uno explora y quiere preguntar mucho, el paciente termina diciendo que sí a alguna de las tantas preguntas del interrogatorio y a veces nos quedan dudas de si realmente el paciente está expuesto o no frente a un antígeno. Pero el segundo paso importante es tener una tomografía computada de alta resolución de la mejor calidad posible. Y el tercer paso es un lavado broncoalveolar con recuento celular diferencial para evaluar si el paciente tiene o no linfocitosis. Ahí hacemos una pausa y nos sentamos a evaluar si realmente el paciente cumple con estas categorías de diagnóstico. Un diagnóstico provisional de baja confianza, de alta confianza o un diagnóstico definido de neumonitis por hipersensibilidad. Y ahí tomamos una decisión de si vamos a hacerle alguna muestra de patología, de anatomía patológica, ya sea por biopsia transbronquial, por criobiopsia o por biopsia quirúrgica. Y luego repensamos el paciente para eventualmente clasificarlo en neumonitis por hipersensibilidad o un diagnóstico provisional de neumonitis por hipersensibilidad. Para comparar las dos guías de neumonitis por hipersensibilidad, les presento este trabajo del INER de México, donde evaluaron 144 casos con neumonitis por hipersensibilidad y los sometieron a los criterios diagnósticos de las guías de ATS, JRS y ALAT versus las guías CHEST para comparar cómo se clasificaban los pacientes y encontraron diferencias en la clasificación de los pacientes en las diferentes categorías. Empezando porque las dos guías no ponen los mismos criterios de clasificación. Las guías CHEST nos ponen que tenemos un diagnóstico, podemos tener un diagnóstico definido de neumonitis por hipersensibilidad, un diagnóstico de alta probabilidad, un diagnóstico provisional de alta probabilidad, un diagnóstico provisional de baja probabilidad o un diagnóstico poco probable. Y las guías de ATS, JRS, ALAT nos dicen más categorías, nos ponen el diagnóstico definido de neumonitis por hipersensibilidad, el diagnóstico de alta confianza, de moderada confianza, de baja confianza y un diagnóstico no excluido de neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, claro, hay diferencias en estas categorías. Lo que no difieren las guías es en aquellos pacientes que tienen menor probabilidad, menos del 50%, en donde el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad queda con mucha menos confianza. En esas partes más inferiores de menos confianza en el diagnóstico, en eso no difieren las guías, pero sí difieren en las categorías que nos marcan el mayor nivel de confianza para establecer el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. La pregunta sigue siendo si vamos a sobrediagnosticar neumonitis por hipersensibilidad con el algoritmo CHEST o subdiagnosticar la neumonitis por hipersensibilidad aplicando el algoritmo y las guías de práctica clínica de la ATS, JRS y ALAT. En cualquier situación, la identificación inadecuada de, por ejemplo, una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica en lugar de una fibrosis pulmonar idiopática puede tener importantes consecuencias. Por ejemplo, consecuencias terapéuticas con el inicio de medicamentos antiinflamatorios o inmunosupresores en lugar de terapia antifibrótica o viceversa. Además, queda por ser demostrado si un nivel de confianza del 70% es suficiente para iniciar el manejo apropiado de la enfermedad para pacientes con sospecha de neumonitis por hipersensibilidad y si la búsqueda de una mayor confianza impacta positivamente en lo que es la evolución del paciente o, por otro lado, introduce riesgos innecesarios para el paciente. Bueno, estamos terminando. Si te gustó este video, danos un like para que sepamos que te está gustando y que sigamos haciendo estos contenidos. No se pueden perder el próximo video que va a estar dedicado al interrogatorio específico de neumonitis por hipersensibilidad. Y síganos en las redes sociales, en Instagram, @enfermedades intersticiales. Nos vemos la próxima.